Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en entrevista con el doctor Salvador Gómez Aigelman y estamos hablando sobre el pintor Antonio de Torres. Entonces, nos estabas explicando, Salvador, que Antonio de Torres era terciario franciscano y que por esa razón había pues pintura de él en muchos espacios clave. Ajá. Pero si es terciario franciscano, ¿por qué pinta en conventos agustinianos? Bueno, esto es al principio de su carrera. Y yo lo que he llegado a pensar, y bueno, así les pongo en el texto que se está elaborando, es que había mucha competencia por los buenos contratos en México y por supuesto sus primos hermanos acaparaban la buena parte y lo que les sobraba se lo dejaban a los que quedaban y era el caso con su primo. Entonces, es lo que me hace suponer estos hechos, que los jesuitas y las órdenes pudientes lo contrataban a él, pero muy escasamente. Dudosamente hay 3 o 4 pinturas encomendadas por jesuitas, una orden muy poderosa. La otra orden que a él le encomendó obra, y es la primera serie importante que él tuvo, es la vida de San Felipe Neri, que se encuentra en la Profesa, pero que estuvo muy relegada y oculta, porque todavía Francisco de la Maza en los 50s no tuvo acceso a esa obra. Y habla de que hay escritos donde se sabe que Antonio de Torres había pintado una serie del santo, pero pues que no era visible, y él expone así en uno de sus textos: cualquier día aparecen unos hilachos por ahí podridos, echados a perder de lo que fue la obra. Pues no, aparecieron, y no tan podridos, echados a perder, aparecieron algunas piezas, 12 en concreto, y 2 de la vida de San Francisco Javier. Es así seguramente de los jesuitas, porque por el tema, ¿verdad? Luego... Perdón, pero la obra que se encuentra, que se hizo para la Profesa, ¿se puede ver actualmente en la Profesa? Sí, desde hace bastantes años. Yo todavía estando en México, yo creo que por aquello de los 70s pude verla por primera vez y después se sigue viendo. Originalmente estaban en la sala Neumann del museo que tiene la Pinacoteca de la Profesa, que se visita los domingos. Pero actualmente ya los pusieron muy en alto y casi no se pueden ver. Pero yo sí los vi como estaban, por aquello de los 70 yo creo que debe haber sido. Y ya se podían ver, salvo que se le informaba a uno que 2 eran muy poco visibles porque estaban en el coro, que era una área restringida del museo, y otro más se encontraba en una bodega porque estaba muy maltratado. Bueno, y otra pregunta, por ejemplo, para la obra que se hizo aquí en San Luis y en Zacatecas, ¿él se trasladó para acá o pintó desde México? ¿O cómo es ese asunto? Te pregunto porque yo no conozco bien la obra de Antonio de Torres, pero sí hay un cuadro de Juan Correa que se le atribuye a Juan Correa, donde aparece el alcalde mayor Bernardo Íñiguez del Valle, que es el que hace la obra hidráulica que conocemos como La Corriente. Y el cuadro se encuentra en Santiago, y se dice que es de Juan Correa. Entonces, buscando las actas de Cabildo, encontré que efectivamente el gremio de los carniceros pagó 64 pesos por el cuadro. ¡Wow! Pero el cuadro se trajo de la Merced, del convento de la Merced. Entonces, yo supongo, porque es suposición, no he encontrado mayor documentación, que Juan Correa trabajó en el convento de la Merced, ahí hizo el cuadro, y del convento de la Merced se llevó al ayuntamiento, a la capilla que tenía el ayuntamiento, entre las casas, entre la casa del ayuntamiento y el templo parroquial.
por eso supongo que Juan Correa sí estuvo en San Luis. Mi pregunta es, ¿Antonio de Torres estuvo en San Luis? Hay algunos datos que pudieran sugerir que cuando menos estuvo de visita. Por ejemplo, las ventanas que aparecen en las pinturas que representan la inspiración del Espíritu Santo para San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, que están en el coro de San Francisco, reproducen casi literalmente las ventanas del propio coro, lo que hace pensar que a lo mejor lo intentó uniformar con las características del entorno, pero muchos otros hechos no lo permiten pensar así. Una sería, por ejemplo, que un pedazo de uno de los cuadros justamente del coro lo terminó otra persona, lo que supondría que a lo mejor los enviaban de México, llegaban dañados y alguien los tenía que reparar, por ejemplo. Entonces no tenemos muy claro si llegó a venir. Lo que sí es seguro es que no vivió mucho tiempo acá. Otra cosa que es muy importante a mencionar es que en la comunidad franciscana, durante el periodo que estuvo Antonio de Torres activo para San Luis Potosí, tenía dos miembros muy importantes y muy cultivados. En primero estaba el cronista Arlegui, que era un hombre que había estado en la corte de Madrid, que sabía mucho de arte, de literatura y de todo. Y había un miembro de la familia de la Campacós, que eran de los nobles muy importantes de la zona de Zacatecas, que también estuvo en ese tiempo. Es probable que ellos dos influyeron para que la obra de Torres fuera tan importantemente dirigida por patronos cuidadosos. Ahora, quien pagó la ejecución de los cuadros fue el síndico de aquella época, el licenciado Guerrero, creo, ahora no estoy muy seguro del nombre. Por ahí lo tengo. Francisco Guerrero, yo creo. Sí, Francisco Guerrero y su esposa, que eran gentes muy cultivadas. Sí. Rafael Morales Bocardo encontró que en el testamento del suegro de este señor, pues había nada menos que 68 pinturas importantes y muchísimos volúmenes de literatura. Quiere decir que eran gente muy refinada. Eran de la Ciudad de México el señor y la señora era de San Luis Potosí. ¿Sería María de Uresti? María de Uresti, pues le estoy hablando a la historiadora, ¿qué tal? No, bueno, lo que pasa es que uno conoce algunas cosas, sí, pero claro, no conoce de todo y sí, tú sí estás especializado en... Yo creo que había patronos muy cultivados en ese momento y conocedores de pintura. Entonces, a lo mejor eso influyó a que viniera acá su obra por sobre la de los Rodríguez Juárez, que seguramente sería la que en principio se propondría, ¿verdad? Pues sí, pero si Rodríguez Juárez tenía tanto trabajo en la Ciudad de México, lo que sopa a alguien que pintara bien y que pudiera hacer un trabajo digno, pues. Los contratos que sobraban para los que no les quitaran su producción y su venta, ¿verdad? Sí puede uno llegarlo a sospechar un poco. Y bueno, también otra de las cosas importantes es que deja de pintar o lo hace muy defectuosamente, sobre todo en los últimos años, y esto hace pensar que aparte de los factores de enfermedad es que perdió calidad su obra. Bueno, ciertamente si no estaba bien de salud es muy probable que haya sucedido algo semejante. Ahora, una pregunta. ¿Los pintores de la época usaban sustancias que podían dañarlos? O sea, que podían dañar su salud. Sí, bueno, ahora por ejemplo, saben. Plomo. Sí, por supuesto que había plomo y por supuesto que había otros materiales que pueden resultar tóxicos, pero no sabemos específicamente de muchos casos y sería
la situación, si todos ellos consumían estas pinturas. No, en general era albayalde, aceites de linaza, que sí es tóxica, el aceite de nuez, y en cuanto a los pigmentos realmente, pues era el carbón, los blancos. Un investigador norteamericano, Brown, encontró que se estaba usando el azul de Prusia, que habían inventado en Prusia, por supuesto, los alemanes, y que resultaba muy tóxico. Pero aunque se ha encontrado que formaba parte de la composición de cuadros de Juan Rodríguez Juárez, no parece ser el caso de los de Antonio de Torres. ¿Y se conoce el testamento de Antonio de Torres? Sí, una investigadora capitalina muy acuciosa sacó tanto el testamento con todo lo que dejó él de bienes, así como el acta notarial donde hace cesión de sus bienes, o sea, testamento y luego el inventario de sus bienes. Lo encontró un investigador capitalina, muy interesante su trabajo, y da todos los datos. Eso es lo que también nos hace suponer que murió ya habiendo dejado la práctica de la pintura desde hacía bastantes años. Bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Y recuerden que si tienen algún comentario, por favor, nos lo hagan llegar a la dirección electrónica de nuestras redes sociales.